Victoria Crema, victoria de Universitario de Deportes en condición de visitante ante Juan Pablo II en una nueva victoria del equipo de Jorge El Coco Araujo y donde el equipo actualmente tricampeón del fútbol peruano empieza a tratar de recuperar la memoria en cuanto a lo que es su cuota goleadora a nivel local. La bienvenida para todos, esto es Algoritmo de Gol y vamos a hablar sobre lo que ha sido justamente la victoria del Universitario de Deportes por 4-1 ante Juan Pablo II en un partido que arrancó un poco manchado por polémica, un poco ensuciado por lo que fue la temprana expulsión de Cristian Cueva tras su cruce con Jordi Espinosa y donde Universitario de Deportes prácticamente no tuvo rival el día de hoy en el Mansiche de Trujillo, ya que el elenco crema simplemente se presentó en el terreno de juego y jugó ante un equipo que se encontró totalmente descompensado luego de lo que fue la expulsión de su capitán. Vamos a hablar justamente empezando con lo que fue la alineación del equipo merengue, un equipo crema que salía con la novedad de Diego Romero en la portería, volvía al arco titular el canterano merengue que había perdido la posición de ser el guardameta bajo los tres palos de Universitario de Deportes luego de la derrota por 3-1 ante Chancas en Andahuaylas. Tras ese partido, el arquero titular fue completamente Miguel Vargas, quien atajó los primeros partidos de Libertadores, atajó en el Clásico, el resto de partidos de la Liga 1, pero que se notaba que era un arquero que le había quitado el puesto con justificaciones, con méritos, pero quedaba como que esa sensación de revancha para el arquero crema que necesitaba en algún momento volver a cubrir la portería de Universitario de Deportes. Hoy lo hizo, termina recibiendo un gol de penal, pero creo que el rendimiento del golero crema hoy día no fue lo suficientemente exigido, tomando en cuenta también que el partido se presentó muy a favor de Universitario en cuanto a lo defensivo, ya que la U prácticamente no tuvo tareas en defensa, ya que Juan Pablo II no se acercó casi en ningún momento del encuentro y en donde el elenco dirigido por Araujo fue una aplanadora en ataque. Lo digo así porque el partido, como mencionábamos, en cuanto a lo que es la complementación del once titular de Universitario era con la línea defensiva, incluyendo a Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto en la mitad de la cancha, que presentaban novedades con Jorge Murrugarra nuevamente como titular, acompañado por Héctor Fertoli y Miguel Silveira. Por los carrileros no habían variantes, tanto Paul y Carabalí se mantenían, al igual que Alex Valera y Edison Flores. El partido, como mencioné, arrancaba con una mancha con lo que era la expulsión de Cristian Cueva en 3 minutos de partido. Tras una pequeña falta que se cobra a favor de Juan Pablo II, Cueva tiene un cruce de palabras con Jordi Espinosa, el juez principal, quien termina amonestándolo, sacándole la tarjeta amarilla, pero tras un comentario de más, parece, del ex 10 de la selección peruana, el árbitro del partido decide mostrarle nuevamente una tarjeta amarilla, lo que correspondía a una expulsión. Cueva se iba muy ofuscado y molesto, al punto que se puso a hablar con Gustavo Peralta, periodista que es el reportero de ras de cancha de los partidos universitarios, y con el cual, gracias al ambiental que se podía escuchar en el estadio, Cueva le comentaba que le había dicho al árbitro que siempre busca ser él el protagonista y que no es la primera vez que los perjudica en un partido de fútbol, ¿no? Jordi Espinosa, que ha sido muy cuestionado no solamente por Cueva, sino en su momento por clubes como Alianza, la misma U, Cristal en su momento, es un árbitro de los cuales uno tiene en la lista como de los más polémicos que siempre encuentras en el fútbol peruano. Tienes por ahí también el caso de Bruno Pérez, en su caso también Kevin Ortega y otros más, ¿no? Y el más reconocido que de todos, que creo que es Diego Aro. Pero hablamos de un árbitro que quiso ser el protagonista en un momento del partido donde creo que pudo haber llevado mejor la situación, porque terminó condicionando un equipo que, como lo es Juan Pablo II, que prácticamente uno lo veía en el papel y asumía que no tendría muchas posibilidades de pararse frente a Universitario, a más allá de que en el recuerdo del año pasado fue que Juan Pablo II le ganó 2-0 a la U, pero era un escenario completamente diferente, ¿no? Esa era otra Universitario que se estaba volviendo a adaptar a la idea de Jorge Fossati, pero en esta ocasión creo que Universitario venía de una victoria muy pero muy bien en cuanto al anímico, como lo fue el triunfo por 4-2 ante Nacional,
y donde Universitario llegaba con la necesidad sí o sí en este partido de ganar, porque si no, la punta del torneo Apertura, que si por sí ya lo tiene muy lejos, se le hubiera escapado mucho más, tomando en cuenta que tanto Alianza como Cienciano habían ganado sus partidos correspondientes. Y si ya no quieres sumar el tema de la Apertura, en el acumulado no te puedes descuidar, y la U justamente tiene que seguir sumando la mayor cantidad de puntos que pueda en este cierre del torneo Apertura. Como mencionábamos, Cuevas se había expulsado, pasaban los minutos, el partido no tenía muchas ocasiones, la U tenía aproximaciones, llegadas, control, dominio de pelota. Si la pelota en algún momento haber superado el 70% de posesión a favor de la U, no me hubiera sorprendido, porque Universitario era un equipo muy fiel en cuanto a lo que era su vocación de ir al ataque. Juan Pablo II con 10 hombres, sin su hombre creativo, sin el futbolista que le pueda dar pausa al partido como lo era Cueva, era un equipo a la deriva, era un equipo que prácticamente estaba en el aire y donde no había muchas posibilidades de que el equipo local, bueno, local entre comillas, porque se supone que tendrían que haber jugado en Chongoyape, pero todos sabemos el tema del reglamento, que al fin y al cabo Juan Pablo II tiene la potestad de poder cambiar su localía cuando lo pueda argumentar en cuanto al tema de la taquilla y lo pueda beneficiar, y decidió hacerlo hoy día con Universitario. Se mencionó el dato de que de 17.000 entradas a la venta se vendieron 16, por lo cual es un dato muy pero muy alentador para Juan Pablo II, y que eso alimenta claramente la necesidad de estos clubes a veces más pequeños de los afueras de Lima, que pueden justamente sacar provecho de la taquilla para recuperar justamente algo de inversión, ¿no? Entonces la U se fue con todo el ataque, y en el minuto 20 Edison Flores anota un verdadero golazo tras un pase de Andy Polo. El Oreja, que se vuelve a reencontrar con el gol, le había anotado al Atlético de Sullana en la fecha pasada en la derrota por 2-1, y en esta ocasión marca un golazo. En el segundo tiempo vuelve, mejor dicho, un minuto después de su segundo gol, de su primer gol en el partido, anota su segundo gol, rematando justamente tras un centro de Polo. Solamente tiene que mandarla a guardar, de darle un pase a la red, y anotaba el segundo. Flores, que en cuestión de 2 minutos anotaba 2 goles, ya lleva 3 en el año. Un Flores que empieza a querer recuperar ese nivel que el hincha crema le pedía, el nivel de un Flores goleador, que te anote los goles importantes, que te anote los goles que puedan ser justamente símbolos de que la U pueda salir al frente, porque a veces siempre necesitas un gol que destornille todo. La U era un equipo que en los últimos partidos le estaba costando encontrar ese primer gol. El partido contra el Atlético, el gol de Flores levanta a la U en cuanto al envión anímico, pero el blooper de Riveros termina condenando al equipo de Araujo, y por el cual termina perdiendo el partido. Pero contra Nacional, Universitario, si bien en este partido Flores no fue la figura, el gol de Fara levanta a la U, y en el segundo tiempo pasó lo que todos vimos, ¿no? La U termina anotando 3 goles más y ganando con contundencia sobre el equipo uruguayo. En este partido la U anota 2 goles en cuestión de 2 minutos gracias a Edison Flores, y el partido se pone muy a su favor. Juan Pablo, creo que luego del segundo gol, recibe el mazazo final, y con el cual ya no se iba a levantar. Cuestión de que minutos más tarde Polo encuentra a Santa María, que lanza un taco genial, y genera que Miguel Ciroira aparezca con libertad para anotar el 3-0. 30 minutos, 3 goles, la U había hecho lo que quiso con Juan Pablo II, y tras eso el partido se puso prácticamente, podríamos decirlo, que en piloto automático. Universidad atacaba, por ahí alguna respuesta del arquero rival, y el partido simplemente entró en una monotonía donde simplemente ya no encontrábamos más sorpresas, más herramientas. El equipo de Araujo decide hacer algunas variantes, saca a Fertol y a Silveira para meter a Concha y a Martín Pereguedes, sale Valera sale Flores para el ingreso del Sugaray, sale Valera para el ingreso de Brian Reina. Y sobre los minutos finales del partido, cuando todo pintaba para hacer un 3-0 limpio, hay un penal de Matías Di Benedetto en el área crema, que termina siendo gol de Juan Pablo II, pero sobre los últimos minutos del partido un centro de Concha conecta con Caín Fara, que anota por tercera vez en los últimos 4 encuentros. Un Fara que se está volviendo un central con mucho gol en Universitario, ya lleva 3 goles, y que genera justamente que el equipo crema encuentre más armas en ofensiva. Si en algún momento no encuentran la cuota goleadora de Valera o el Sugaray, Fara siempre va a estar ahí y puede darle una que otra ayuda a Universitario para poder ampliar o abrir los marcadores cuando sea necesario. Entonces creo que en cuanto a lo que fue el partido no hay mucho de qué analizar, porque luego de la expulsión
se termina todo pintando muy a favor de Universitario, donde la U no tiene la culpa de la expulsión de Cristian Cueva, pero al fin y al cabo termina viéndose muy beneficiado, al igual que pasó con Nacional. Con Nacional la U termina encontrando el ritmo del partido, termina agarrando las llaves del encuentro cuando Nacional se queda con 10 hombres. En esta ocasión pasa más o menos lo mismo. Juan Pablo se queda con 10 hombres en el encuentro tras la expulsión de Cueva y Universitario tenía las herramientas necesarias para hacerle daño a un equipo que era muy pero muy inferior en el papel y que con un hombre menos era mucho más sencillo poder superarlo en el marcador. La U gana 4-1, creo que los datos que podemos ir rescatando de Universitario son que está mejorando su nivel goleador, lleva 13 goles en los últimos 4 partidos al mando del Coco Araujo, un dato que no es para mucho menor. Lo que sí es algo preocupante que se podría mencionar es que es un equipo que sigue recibiendo muchos goles. Contra el Garcilaso recibió 1, contra el Lens Atlético recibe 2, contra Nacional vuelve a recibir otros 2 y contra el equipo de Chongo Yape recibe 1 más. Lleva 6 goles recibidos en los últimos 4 partidos, por lo que si sacamos un promedio, ha anotado 13 goles, ha recibido 6, estamos hablando de una diferencia de más 7 si no me equivoco, pero aún así no te genera esa misma confianza que daba Universitario años atrás cuando tenía la mejor defensa del torneo. Creo que si está mejorando en algo el Coco Araujo es que Universitario tiene más confianza para ir al frente, para ganar los partidos con contundencia, que es algo que el hincha le pedía hace muchísimo tiempo, pero que al fin y al cabo me parece que en Universitario tienen que seguir trabajando más el arma de la defensa y también, ¿por qué no?, el balón parado. La U es un equipo que ha encontrado goles nuevamente, pero el balón parado sigue siendo uno de esos pequeños déficits que tiene que seguir trabajando. El gol contra el Nacional en el partido de Libertadores viene gracias a un tiro de esquina, pero no podemos dejar de mencionar que la U es un equipo que en estos últimos partidos ha encontrado goles muy desde la forma colectiva, que es algo que se le aplaude, pero las armas del tricampeonato no pueden dejarse borrar así porque así. Entonces Universitario tiene que trabajar unas cosas más todavía. Hoy encontró a un rival prácticamente entregado desde el minuto 3 y donde la U hizo su tarea, donde la U vio sangre, olió y fue por ella. De repente en el partido se podría haber marcado 2-3 goles más a favor de Universitario, que creo no hubiera sido una absoluta locura, pero al fin y al cabo la U se lleva una victoria importantísima de Trujillo que le permite sumar, tal vez no tanto para la apertura, pero sí para el acumulado. Otro dato que me gustaría resaltar es el nivel que está presentando en las últimas actuaciones Jorge Murrugarra. Lleva 2 partidos con un nivel muy pero muy en lo alto, que yo creo que al fin y al cabo Coco Araujo va a terminar colocándolo como titular en el próximo partido ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en la 4ª fecha del torneo internacional, porque Murrugarra cumplió muy bien la semana pasada en la Libertadores, hoy lo ha hecho perfecto. Si bien la U no tuvo, como digo, no fue un partido donde la U se le pueda calificar mucho en cuanto a su promedio en defensa o en recuperaciones, porque al fin y al cabo Juan Pablo no se aproximó mucho, poco y nada. Es como un escenario en donde prácticamente apruebas, sumas un punto, ¿no? Por poner tu nombre en un examen. Hoy la U prácticamente sumó ese punto en defensa porque simplemente no se vio exigido. No se le quita méritos tampoco por eso. Pero me parece que en Universitario hoy día no se le puede calificar mucho la labor defensiva, ya que Juan Pablo prácticamente no atacó, no tuvo armas en ofensiva y donde el equipo local se vio muy pero muy perjudicado no, se vio muy condicionado luego de lo que fue la expulsión de Cueva en los primeros minutos del partido. Ha sido victoria crema, ha sido victoria por 4-1, como mencionábamos, 13 goles en sus últimos 4 partidos al mando de Jorge el Coco Araujo, pero también lleva 6 goles en contra en los últimos 4 partidos. Un promedio que no es bueno, no es alentador para el Universitario, pero que al fin y al cabo es algo que puede seguir trabajando de poco a poco, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y déjanos en los comentarios cómo crees que le irá a Universitario frente a Coquimbo Unido por la 4ª fecha de la Copa Libertadores de América. Conmigo será hasta un próximo video.